Bienvenidos a un análisis bueno, de algunos trozos de la película El sacrificio de un ciervo sagrado. Nada, no será un análisis de toda la trama, sino que será un análisis de algunos detalles específicos dentro de la película que me parecen bastante interesantes y sobre todo con una intención interpretativa y poco ambiciosa, una interpretación de desvelar lo que el autor pensaba, porque no estamos para esto, ni tampoco un análisis específico y muy detallista de todas las concreciones técnicas y los planos que están muy bien en la película, pero esto no lo vamos a tratar. Entonces, bueno, lo que veo de primeras más importante, que quizá pasa un poco por alto, es el título, ¿no? Un título bastante surrealista, que tiene una significación dentro de la película magnífica, porque, como sabemos, los ciervos, cuando hacen un duelo de territorio o de lo que sea, muchas veces se quedan atascados con los cuernos. Entonces, uno, por ejemplo, perece por una herida que le ha causado el otro, pero como están enganchados, el otro también muere porque se queda atascado al cadáver. Entonces es esa metáfora de que el asesino queda enganchado al cadáver y por tanto acaba pereciendo también. De alguna forma en la película sucede algo parecido, pero no perece el asesino, el cirujano, sino que quien perece es la familia, uno de los tres de la familia. ¿Por qué? Porque no debemos entender al ciervo específicamente como al padre y al cirujano, sino que a mi parecer los tenemos que entender como el núcleo familiar. Son dos núcleos familiares donde uno asesina a una parte del otro y por lo tanto tiene que morir uno del otro núcleo familiar. Que no tiene que ser el cirujano, porque la película justamente lo que quiere dar a entender, o bueno, más que dar a entender, lo que quiere analizar o lo que quiere trabajar no es la muerte de uno, que no tiene ninguna, por decirlo así, ninguna connotación ética, porque la muerte de uno, cuando tú mueres, parafraseando a Epicuro, está la muerte, ya no estás tú. Por tanto, no hay ningún tipo de análisis más allá de, que hay más allá de la muerte en ese sentido. Entonces lo importante es la muerte, evidentemente, del otro, que tiene unas consecuencias éticas muy fuertes, etcétera. Así como el proceso del ser para la muerte y pensar en la temporalidad. Pero bueno, aquí estamos hablando de la muerte como un hecho en el momento. Y en ese sentido importa más tratar la muerte del otro como fenómeno ético y como fenómeno en el que el cirujano mismamente tiene que adaptar, o sea, bueno, tiene que acoger una situación de decisión muy complicada y muy trágica, evidentemente. Entonces, más cosas. Bueno, hasta el final del vídeo haremos como pequeños detalles de la película que hace muy bien y que entrelazan muchas cosas muy interesantes, por si han pasado por alto. Eh, entonces, la segunda cosa, tirando por aquí, es justamente la capacidad que tiene la película de encajar surrealismo con tragedia, algo bastante complicado a mi parecer. Porque de alguna forma, bueno, si analizamos de forma clásica la tragedia, pues tiene que tener unos ciertos componentes que hagan que el espectador, no que se bueno, que viva en carnes, eso que no está viviendo en carnes como tal. Esto es que llega a un proceso de identificación donde metiéndose en la piel del personaje, no creo que sea mediante un proceso empático, porque a mi parecer al menos actualmente la filosofía está intentando romper con ya la empatía, con pensar en el otro, etcétera, que la empatía es un, un- un concepto ético que destruye el otro, porque entonces todo es yo, todo remite al yo, si todo es empatía, porque solo entiendes al otro mediante a ti. Bueno, pero la cuestión es que tiene que tener unos ciertos componentes para que el espectador sienta el sentimiento trágico de las acciones. Entonces, bueno, pues un poco, bueno, es como un poco dice Aristóteles, ¿no? Con la catarsis, etcétera, y por eso la tragedia es el mejor entorno donde puede suceder esto, porque los personajes se retratan igual de lo que son, en contraposición a la épica, donde se retratan mejor de lo que son, y de la comedia, donde se retratan peor de lo que son. Entonces, como se retratan igual de lo que son, hay más, igual de lo que son la media de los humanos, nos podemos identificar con más facilidad. En este sentido, lo hace bastante bien, a mi parecer es una buena tragedia, pero lo consigue hacer con toques surrealistas, metiendo, no con toques surrealistas, perdón, en un sentido de detalles surrealistas, momentos surrealistas, sino una lógica surrealista, unos diálogos que son consecuentes a esta temática surrealista y todo ambientado como en una especie de barniz trágico. Y esto es interesante porque, claro, lo surrealista de alguna forma cuesta identificarse con lo surrealista, porque tienes que desplazarte de tu mundo
tienes que como esto, moverte de un mundo propio regido por unos paradigmas científico-culturales que de alguna forma establecen una lógica concreta y rutinaria y normalizada. Entonces, de alguna forma, que algo surrealista te pueda llegar a hacer sentir trágico es interesante porque te hace mover de alguna forma, te hace moverte de este mundo y desplazarte para adaptarte a una nueva lógica. Y esto es de lo que más interesante me parece de la película. Porque la película no trata lo surrealista como un fetiche o como algo súper extraño, sino que la película, las situaciones y los entornos son bastante normales, sino que lo surrealista en esta película no se trata como fetiche, sino que se trata para normalizarlo. O sea, en esta película, lo surrealista simplemente, o sea, no es surrealista, hay un momento que se normaliza y tú ya te has adaptado a esa lógica. Y no es surrealista, sino que es simplemente una alterlógica. Y eso es súper interesante porque la película al principio eso parece súper surrealista con los diálogos, además en un inglés londinense que tiene la capacidad matemática de hacer conversaciones de I like potatoes. Yeah, you like potatoes. Ah, wait. No. De este estilo, ¿no? Que a veces es muy surrealista, que están hablando de asesinatos con la frialdad del inglés londinense. Entonces, bueno, volviendo al otro, lo consigue normalizar muy bien. Lo consigue normalizar muy, pero que muy bien. Y esto, a mi parecer, tiene un símil o un correlato real bastante fuerte, que es el de los sueños. Cuando analizamos los sueños más allá de su significado mediante el psicoanálisis o mediante el misticismo con su trascendencia de sabiduría o la orinonáutica con su capacidad de viajes astrales y sueños lúcidos, más allá de esto, el análisis puramente narrativo de los sueños nos constata que en los sueños, de alguna forma, muchas veces surgen situaciones dramáticas, incluso hay tragedias. Yo al menos, como caso experiencial, he vivido situaciones, ¿no? Trágicas dentro de los sueños y con una trama bastante compleja. Pero muchas veces sucede con lógicas súper alejadas de las cotidianas. Pero tú en el sueño estás totalmente metido en las nuevas lógicas, en los nuevos sistemas de lógica, en el nuevo mundo del lenguaje que se abre dentro del sueño. O sea, que haya dragones y que tú tengas tres cabezas y puedas volar es lo más normal del mundo y en ningún momento te lo planteas dentro del sueño. Porque si te lo plantearas, ya de alguna forma sabrías que es un sueño, entonces entrarías seguramente en un sueño lúcido, etc. Entonces, de alguna forma, la película hace lo mismo. Te propone una lógica bastante extraña, camuflada con toques de realismo, para de alguna forma poco a poco acostumbrarte a esa lógica y mediante te acostumbra ir metiendo conceptos trágicos que culminarán en un final súper trágico donde tú ya habrás abandonado tu lógica para estar infinitamente metido en la de la película. Entonces para mí, más que ser una película de surrealismo trágico, es de un surrealismo realista o incluso, bueno, o sea, siguiendo un poco lo que es el realismo mágico, ¿no? Ese género literario donde pasan cosas mágicas pero están totalmente integradas en la cotidianidad de los individuos. Por lo tanto, ellos no se preguntan, oh, ¿por qué está pasando esto? Y se quedan medio leles, sino que están adaptados a lo que pasa. Y ya está. O sea, ellos dan por hecho lo que está sucediendo. De alguna forma aquí sucede algo, pero este acostumbrarse no es desde el principio, sino que se va haciendo, se va construyendo. Eso es muy interesante y muy guay de ver, muy interesante de ver a lo largo de la obra. Entonces, partiendo de esto, a modo de conclusión, pues me parece muy interesante esto, que el individuo, la película consigue desplazarte de tu mundo de cotidianidad hacia un proceso, bueno, hacia un mundo de lógica alternativa de una forma no abstracta o teórica, como podría hacer un libro, etcétera, sobre todo posmoderno, sino de una forma visceral. Por eso la tragedia es importante aquí, porque el desplazamiento se manifiesta de forma sentimental. Si tú quieres sentir lo que está pasando en la película, si tú quieres sentir el sentimiento trágico, aunque sea a nivel inconsciente, deberás hacer este proceso de salir de tu lógica ordinaria para aceptar la lógica del surrealismo que propone. Entonces es eso, es un proceso visceral, sentimental, que además lo notas, o sea, una película que notas, y no es un proceso abstracto del libro. Entonces, siguiendo por esta vía y entrando como... O sea, esto es como las formas respecto a la obra y el espectador.
Pero respecto a los personajes internos es muy interesante porque sucede algo parecido con los personajes internos. Porque tenemos dos médicos súper racionales y súper metidos, bueno, súper empiristas, súper metidos en su lógica médica. El padre es el paradigma, el padre que hasta el final no acepta que sus hijos están poseídos, bueno, poseídos por una especie de hechizo invisible, eh, que no lo acepta hasta el final. La madre hay un momento que lo acepta y abandona su posición de médico. ¿Qué es eso? Es aceptar que los niños y bueno, los tres familiares van a morir porque él mató a otro de la familia. Y que hay una especie de hechizo o algo invisible, que yo no llamaría ni hechizo, que va a hacer que mueran. Y ya está, no hay nada médico. Ellos están muriendo por esa causa. Por eso no hay que hacer análisis, no hay que hacer radiografías, ni ninguna especie de tag, ni tic, ni toc, ni puc, ni hostias, porque la van a palmar siguiendo esta lógica. No hay ninguna causa médica, ni fisiológica, ni nada. Entonces, em, por ejemplo, la chica se adapta. Hay un momento que la madre se adapta, abandona su pensamiento médico y ella, pues evidentemente, habla con el otro, sí, o sea, habla con el malo, que no es nada malo, que luego esto lo hablaremos, con el adolescente, como si fuera, o sea, siguiendo su lógica, siguiendo específicamente su lógica. Y los niños también. De hecho, los momentos culminantes donde se demuestra que ellos ya han normalizado lo que está sucediendo es, primero, en el momento en que ella le dice al padre que mate a uno de los... Porque él tiene que decidir a uno de los tres. Y le dice, decide a uno de los niños porque tú y yo podemos tener más hijos. Por tanto, es súper fría, es incluso matemática en este sentido. Si me matas a mí no podrás tener más hijos, pero si matas a un hijo podremos tener más hijos. Por tanto, matemáticamente mata a uno de tus hijos porque yo soy un motor de generar hijos. Por tanto, el núcleo familiar se extinguirá antes si me matas a mí. Y los niños, de alguna forma, también utilizan estrategias, uno, muy sentimentales y muy retóricas, pero perfectas. El niño, por ejemplo, se corta el pelo para que el padre le guste que se ha cortado el pelo y le dice que quiere ser cardiólogo, porque el padre es cardiólogo, para decirle, mira, papá, yo quiero ser como tú y me corto el pelo. Eh, y de alguna forma consigo tu favor y no me eliges. Y la niña no lo intenta, parece que no lo intenta, aunque con el niño habla de que le van a escoger a ella porque no sé qué, pero cuando escapa por la noche y la vuelven a coger, se hace la mártir y empieza a sacrificarme a mí, que yo os quiero mucho, y si me sacrificáis a mí, o sea, yo quiero mucho a mi hermano, matadme a mí, en serio, y mediante como esta psicología inversa bastante martirizada, pues consigue, o sea, de alguna forma a mi parecer, estoy intentando, sí, me he metido los mocos por todo aquí, pero bueno, es que estoy muy resfriado. Consigue, de alguna forma, eso, conseguir el favor del padre, porque tiene cierta valía, etcétera, ¿no? Pero el padre no, o sea, el padre, claro, como es el sujeto de la decisión, hasta el final no acepta esa lógica. Y de hecho, está muy bien que no la escoja porque él sigue totalmente la ética del médico. Incluso o sea, yo creo que para esa película se puede hacer una lectura simultánea no me va a salir, con el manifiesto, no, bueno, con el manifiesto, está Asclepio, pues el siguiente que va, bueno, el mandato, bueno, el primer médico griego que hubo, ya me saldrá, Hipocrático, con el texto hipocrático. Porque de alguna forma se está intentando atacar ese concepto hipocrático. De hecho, se está intentando poner en duda, en tela de juicio, el papel del médico en la sociedad actual. Porque el papel del médico en la sociedad actual, como retrata esa película, es mantener con vida a individuos sin saber ni siquiera... O sea, simplemente es mantener con vida. O sea, no buscan nada más que mantener con vida. Y es lo que hace. No busca la causa anterior a la enfermedad, ni psicológica, ni hostias, sino que simplemente mantiene en vida, como en el limbo, a dos individuos que son casi minusválidos ya, porque no se pueden mover. Entonces, de alguna forma es una crítica feroz a la medicina de mantener con vida lo que... O sea, cuando la vida... O sea, la vida por la vida no tiene sentido, sino que la vida tiene que, bueno, buscar la felicidad, etcétera. Yo creo que hay un discurso que a mí no me agrada mucho, pero que está en la película, de este estilo. Eh, y también ataca, evidentemente, pues esto, el documento hipocrático, en el sentido de que, por ejemplo, un médico no puede decidir entre pacientes, no puede decidir no sanar a su enemigo.
eh, y de alguna forma también destruye, por ejemplo, los oponentes a la de juicio, el típico argumento utilitarista de salvar a cinco y matar a uno, por ejemplo, el típico argumento de que está en el hospital y uno que está sano tiene órganos para sanar a cinco, por lo tanto, si matas a ese, salvas a cinco, ¿no? Este tipo de casos, pues los pone en tela de juicio, porque él no lo puede hacer. Él no puede ser ni utilitarista ni puede decidir entre sus hijos porque no puede decidir por preferencia. Él es un médico y hasta el final es un médico. Por tanto, ¿qué hace? Primero intenta relegar la decisión preguntándole a un profesor el profesor de los alumnos que tiene al niño y a la niña eh, según cuál cree que es mejor, pero el profesor no le dice nada, entonces no puede trasladar el peso de la decisión a otro. Entonces continúa con la carga de tener que decidir y que decidir es matar. O sea, aquí la película lo pone muy claro. Si tú dices, pues voy a matar a la madre, ¡pa! La has matado, aunque estuvieses forzado a ello, aunque las circunstancias te forzaran a ello. Entonces, de alguna forma, eh, el, lo que hace cuando no puede trasladar su decisión es pasarlo al azar. O sea, la única forma de no romper del todo con su situación de médico y con el hipocratismo es hacerlo al azar. Y es lo que acaba haciendo. Es trasladar la situación al azar. Y por eso se pone con la venda y empieza a disparar dando vueltas. Entonces ya, o sea, que hasta el final intenta defender ese ideal de la no decisión, de la unanimidad. O sea, que no es algo, o sea, también tiene el toque sentimental de que es tu familia, pero a mi parecer está muy bien porque en la película también te dan a entender eso, que se está poniendo en duda de alguna forma la concepción del médico y el ser médico. De hecho, él es estúpido. Para mí, él es el personaje más estúpido de todos. Y justamente el adolescente le dice, es que él es súper estúpido, él es súper naif. Porque eso, no se adapta a sus circunstancias. Él continúa con la cabeza, con las... Así, mirando así, empíricamente, medicina, racionalidad, ciencia, hasta el final. Y no acepta las circunstancias. Y por eso casi la palma el niño en el final, ¿no? Bueno, la palma, pero la palma por una decisión. Porque si la hubiese palmado el niño antes de que hubiese decidido el padre, entonces tuviese que haber escogido entre las otras dos. Que eso ya hubiese sido súper chungo y la película podría acabar así. Entonces, para ir cerrando ya el vídeo, que creo que ya he tratado algunas cosas, algunos detalles muy concretos y situaciones que me parecen increíbles. Bueno, la dinámica de los relojes al principio me parece fascinante. Lo que pasa es que no. O sea, también lo de la correa, cómo él le cambia la correa, porque él le dice, yo prefiero las de metal, pero él la cambia por una de cuero, y cómo se empieza a entrever una especie de dialéctica extraña entre el cirujano y el adolescente. Pero bueno, no la quiero analizar mucho porque perdería bastante tiempo analizando. Además, sería muy interpretativa porque aquí se puede interpretar muchas cosas. La que más me interesa, por ejemplo, también es la situación de las patatas. El niño deja las patatas para el final, le dice, porque es lo que más le gusta. Y al final de todo, la última escena, que es magnífica, con una composición de Bach, a mi parecer brutal, que ahora no me va a salir el nombre, que eso, la banda sonora de la película es fascinante. Bueno, pues se ve a la niña poniendo muchísimo ketchup en las patatas y comiéndoselas, ¿no? Y eso es la metáfora final de que el niño, o sea, él se deja las patatas para el final y las patatas, que es lo que más le gustan, las patatas son los individuos de la familia del otro, porque él quiere que mueran, porque quiere venganza por su padre. ¿Y qué pasa al final? Pues que las patatas ya se llenan de ketchup porque una ha muerto, ¿no? Y a mi parecer es una conclusión muy buena con símbolos que remiten dentro de la misma película. O sea, símbolos que la misma película crea. Y eso es muy interesante, ¿no? La película no hace símbolos a cosas externas como guiños a otras películas o símbolos satánicos que remiten a otras religiones o a otras culturas o a otros maleficios o lo que sea, sino que la película se construye sus propios símbolos. Por ejemplo, el reloj o las patatas que se dejan hacia el final, etc. Y esto es muy interesante porque entonces cualquier espectador sin ningún bagaje sobre cualquier otro tema puede llegar a entender la película si está atento. O sea, puede intentar ver estos pequeños detalles, ¿no? Entonces, otro detalle que a mí me parece formidable es evidentemente cuando se muerde el brazo y le dice que eso es lo que querría tanto él, el cirujano, como el propio, como él mismo. ¿Por qué? Porque si él muere, o sea, él se está autodañando. Este es el símil de autodañarse hasta la muerte, ¿no? Si él muere, morirán los otros tres de la familia. Porque si él muere, de alguna forma queda en el limbo ese hechizo y ya no se puede parar.
Esto implica que el niño sí que tiene algo que ver con el maleficio, que esto será la parte concluyente de la película del por qué el adolescente no es malo, ¿vale? Y también le gustaría, evidentemente, al cirujano que él muriese, porque, bueno, le pega y todo, porque, claro, él es como el causante de todo esto, entonces, en cierto sentido, si él muere, pues sería feliz el otro porque ha conseguido venganza. Pero esa venganza conllevaría que, como dice el adolescente, que es una frase buenísima, si me disparas, con esta bala estás matando a 4. Esto es a él y a los 3 otros de la familia. Porque nadie puede parar como el hechizo, ¿no? Entonces, siguiendo de esto, digo un comentario y acabo con la parte concluyente del personaje más interesante a mi parecer, que es el del adolescente. Es, el, es la idea de que mientras él se está mordiendo a él mismo, bueno, se muerde solo una vez, le dice, this act is metaphoric, es symbolic. Este acto es metafórico, es simbólico. Y aquí hace una ironía al símbolo y una ironía a la metáfora de, o sea, en un momento súper visceral de arrancarte la piel, le dices, no, no, pero tranquilo que esto es metafórico y esto es simbólico. En plan, es súper irónico con esa ambición metafórica de las cosas. O sea, yo creo que esa escena de la película hace una balanza y te pone o sea, y pone a una banda las metáforas y los símbolos como fenómenos complejos y que en el fondo tienes que hacer una relación abstracta de sujeto en las acciones externas, en contra algo súper visceral como arrancarse un trozo de carne. Aunque no sea simbólico, da igual, eso lo notas mucho más. Y la balanza te lo pone. O sea, aunque él no hubiese dicho esto es simbólico, no sé qué, o sea, yo creo que eso es para ironizar la ambición simbólica o metafórica y esta necesidad de recargar todo de símbolos y de metáforas para que todo tenga una complejidad interna, cuando el arte, por ejemplo, explícito de lo más visceral de la hostia, puede ser súper profundo, pero sin necesitar de hilar con la complejidad invisible de la metáfora y de lo que remite al símbolo y el símbolo que remite al símbolo y el símbolo que remite al símbolo del símbolo, etc. Para mí es una ironía perfecta del autor, del director, que como toque surrealista la clava, y como toque trágico de repudiar lo simbólico y abrazar lo visceral, también le da un toque muy bueno. Y esa escena es magnífica, o sea, vedla otra vez. O sea, yo entiendo que ya habéis visto la película, si estáis viendo esto, ya lo habré puesto, supongo, al principio, pero exactamente eso, que es una escena muy buena. Entonces, siguiendo también por este camino, el personaje del adolescente, para concluir con el vídeo, ¿qué carajo es? Mucha gente lo asume como el malo, pero no es para nada malo. Él simplemente... yo al principio leí la película como que él no era el causante del hechizo, él simplemente sabía que tenía que pasar eso. Entonces él, pues simplemente es un adolescente que, bueno, sí, quiere venganza, entonces tiene una parte visceral, entonces tiene como una parte negativa o de odio mala, pero no por eso es malo en el sentido del típico malo estereotipado, sino que él, pues simplemente constata esa realidad y él solo quiere que muera uno, o sea, es un principio de justicia y él se adapta desde el principio a esa lógica, si seguimos la dinámica de que él no tiene nada que ver. Aunque él sí que tiene algo que ver, evidentemente, porque él creo que construye el hechizo de alguna forma. Pero él de alguna forma queda como pasivo, él no va a hacer nada, él no los está asesinando de forma directa, por decirlo de alguna manera. Él simplemente pone un principio de justicia sobre la mesa. Y, y él, pues de alguna forma habla con ellos con total normalidad. O sea, no habla con odio ni con rencor cuando habla con ellos. Y no tiene ningún problema psicológico, simplemente que es cuando el cirujano dice que tiene problemas psicológicos, en realidad es su incapacidad de adaptarse a las circunstancias. Cuando el adolescente está tan adaptado a las circunstancias que parece que tenga un problema psicológico de surrealismo, de su pragmatismo más realista que pueda haber dentro de la película. Entonces, en este sentido, él no es bueno ni es malo, él simplemente es un personaje más que trata con los demás con total normalidad, pero que ha asumido la lógica interna que va a suceder, que es que va a palmar uno de esos tres. Y no tiene ninguna especie de rencor más allá del principio de justicia para con el cirujano. No lo odia de una forma visceral, sino si lo odias de una forma abstracta y fría, según el principio de justicia. Según un principio de justicia arcaico de uno por uno, que él mismo dice, creo que él dice, bueno, habría muchas más cosas que se podrían hacer, pero este es el principio de justicia
que más me gusta o que más se adecua a mí, como diciendo, tampoco es el mejor porque el ojo por ojo es súper arcaico. Esto también rompe con el estereotipo del principio de justicia la película y eso me gusta mucho. Y además con el propio personaje que instaura el principio de justicia. Esto es con el adolescente. Pero de alguna forma él no es malo. Yo creo que no hay que leerlo como un malo. De hecho, si se lee como que él no hace el hechizo, simplemente es un individuo externo que está viendo lo que pasa y lo retrata y de hecho ayuda al cirujano diciéndole escoge porque si no van a morir más de uno. Entonces sería bueno. Pero como es causante del hechizo, podríamos considerar que es de alguna forma malo y causante, pero simplemente es como un agente que pone el principio de justicia dentro. Y ya está. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado este análisis. Ha intentado ser un poco filosófico, podría haber utilizado más conceptos filosóficos, es verdad. Por ejemplo, yo creo que Leibniz en este caso funciona a la perfección porque la idea de que las mónadas se adaptan a sus circunstancias mediante la percepción, mediante un estado donde lo múltiple se reúne en la unidad, esto es que la mónada se relaciona con las otras mónadas según la armonía de Dios de una determinada manera muy adecuada a sus circunstancias, pues de alguna forma podríamos decir que el cirujano es una mónada aislada, que, no que su percepción lo aísla y no consigue adaptarse a la relación de mónadas, o sea, a las circunstancias externas. También se podrían haber utilizado evidentemente muchos otros conceptos, sobre todo posmodernos, evidentemente todo lo que es tema de otro podría haberse utilizado a Levinas, Deleuze, etc. Y también a Heidegger, evidentemente, por lo de la muerte y el ser para la muerte. Pero como es más la muerte del otro, yo creo que me interesa más Levinas en este sentido. Eh, y bueno, y muchos otros filósofos, seguro. Pero bueno, creo que he intentado plasmar un poco algunas de las cosas interesantes que plantea la película. Y pues esto será todo. Esto va a intentar ser una serie de... Si os fijáis, no he cortado ni nada, simplemente he ido hablando, sin ningún guión ni nada, simplemente me vi ayer la película, pensé que tenía bastante jugo filosófico y he querido desentrañar un poco la estructura interna de la misma. Pero esto pretende ser una especie de serie donde vaya analizando diferentes películas y donde también vaya metiendo, introduciendo conceptos técnicos de las películas, que eso también me interesa. Pero eso, serán vídeos de unos 20, este se me ha alargado a 27 porque es el primero, pero de unos 20 minutos eh, sobre películas que intentaré que no sean súper carcas y que sean fáciles de ver, para que las podáis ver de una forma así filosófica y divagatoria, sin ninguna especie de ambición de ningún tipo. Así que dicho esto, nos vemos a la siguiente y muy buena semana.